Muy bien, estamos en este capítulo 12 del Evangelio de Juan y dijimos, ¿verdad?, que ya solo nos encontramos a unos cuantos días de la cruz. Porque el Señor, vimos que el Señor hizo esa tremenda entrada a Jerusalén. Eso fue más o menos como un lunes. Ya para el viernes lo estarán ejecutando. Aquí en este capítulo 12 de Juan nos encontramos en el año 30 después de Cristo. Y esta es la última Pascua, ¿verdad?, de nuestro Señor, porque es el tiempo que el Señor ha designado para que Jesús muera por los pecadores. De ahí en adelante mencionamos que ya no habrá o ya no habría necesidad de más sacrificios, porque todos esos sacrificios eran simbólicos que apuntaban al Cordero o al verdadero Cordero de la Pascua, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos de una manera personal? El Cordero que quita el pecado de mi corazón, o lo quitó. Mire que según los eruditos, Jesús hizo esta significativa entrada a Jerusalén precisamente el año que el profeta Daniel lo había predicho. Exactamente, según los eruditos, los estudiados. Es decir, que todo eso nos ayuda a entender que todo va de acuerdo al plan divino. Y qué hermoso que nosotros somos parte de ese plan. Podemos vivir tranquilamente, podríamos decir. En ese plan divino el Señor va a morir ese viernes. A la misma hora, mire, cuando todos aquellos corderos estaban siendo también sacrificados en esa Pascua. Pero al morir el Señor Jesús en la cruz, no solamente va a satisfacer el pago por las transgresiones que se han estado haciendo contra su Dios, contra su Padre, desde allá, desde la caída de Adán. Porque eso es lo que vino también a hacer el Señor Jesús. Vino a restaurar la justicia de Dios. Pero no solamente eso, sino que también a todas aquellas personas que crean en su nombre, dice la palabra, que va a quitar el dominio del pecado, la condena del pecado a los que creen. Mire qué maravilla. El Señor puede cambiar un corazón de tal manera que ahora no seamos esclavos del pecado. Nadie lo puede hacer. Usted no lo puede hacer. Podrá controlar su actitud o esas cosas raras, extrañas, pecaminosas que usted hace, lo podrá controlar por un tiempo, pero eso solo es moralismo. Pero el Señor puede arrancar eso con todo y raíz. Y ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? De que el Señor lo que hace en la cruz del Calvario es que ahora pasa por encima, o en esa Pascua pasa por encima la ira de Dios, la que merecíamos. Porque eso es lo que significa Pascua, pasar por encima, el castigo. Para hoy entonces estaremos dando una especie de, yo creo que introducción, porque es que hay tanto aquí. Una introducción a una tremenda transición que está ocurriendo en este capítulo 12. Aunque en esta última semana estarán ocurriendo un sinnúmero de transiciones, o sea, unos cambios. Porque un escritor dice que ahora en la entrada los judíos están gritándole al Señor, el Rey de Israel, viva el Rey de Israel. Y pronto dice que van a estar pidiendo que lo crucifiquen. Lo hemos visto, ¿verdad? En este momento están queriendo coronar al Señor Jesús como Rey. Muy pronto le van a estar poniendo, sí, es verdad, una corona, pero una de espinas. En este momento ellos están ansiosos de levantar al Señor como su propio libertador. Pero en unos cuantos días lo van a estar levantando, pero en una cruz.
Pero el cambio más grande que vamos a estar viendo aquí es la transición del mundo o de Israel al mundo. De los que no eran, de los judíos que eran pueblo de Dios, a los que no son pueblo de Dios. Y vamos a ver que aun cuando los líderes dicen algunas cosas, aunque ellos quieren decir otras cosas con sus palabras, no obstante, sus bocas están hablando o mencionando aquellas cosas que Dios vino a hacer. Ellos están hablando, de sus labios salen cuál es la misión de nuestro Dios. Lo vimos, ¿verdad?, con Caifás, el tremendo Caifás. Corrupto, un sacerdote corrupto, y sin embargo, cuando él abrió su boca, sin saberlo, profetizó que Jesús moriría por toda la nación. Él no sabía que moriría por todo el mundo, pero lo dijo. Y ahora ellos mismos, mire, vuelven a abrir su boca y van a decir una de estas profundidades, y vamos a ver que dice: miren, el mundo se va tras él. Y comenzaremos a ver que eso es una referencia sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, mire qué tristeza, porque ahora la gente, por decirlo así, ya no van a seguir a los judíos que eran la luz del mundo, los que tenían la verdad. Ahora Dios va a levantar a otro grupo para que sean ellos llevando su mensaje. Y eso es lo que comenzamos a ver aquí en estos versículos. ¿Está listo? Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Rápidamente, ¿verdad?, que volvemos a percibir el disgusto de estos líderes en sus palabras. Recordamos de que por 3 años ellos han estado tratando de obstaculizar, de detener la obra del Señor, y hasta el momento nada les ha funcionado. Nada les ha ido bien. Porque como hemos dicho, estos líderes, este grupo, jamás habían tenido a un enemigo del calibre de nuestro Señor Jesucristo. Este vino a sacudir todo su sistema. Y no solamente eso, sino que venía a sacudir el mundo entero. No podían contra él. Mire, sabemos de que los judíos llevan hasta aquí, todavía hasta nuestros días, llevan siglos esperando a su Mesías, a su Salvador. Y cada año podemos decir que se volvían, o todavía, ¿verdad? Pero en estos, si nos vamos a este tiempo, cada año se volvían más desesperados porque han sido maltratados por todas las naciones que los rodean. Una, porque esas naciones eran todas paganas y el mismo diablo las impulsaba para que odiaran a Israel. Pero por otro lado, también estaban en continuo juicio por parte de nuestro Dios, porque ellos vivían en esa continua desobediencia y apostasía. Y yo creo que esa era la peor. No era tanto la persecución de las naciones paganas, pero más que todo, la misma persecución de su mismo Dios. El Dios de ellos tenía problemas con ellos. Qué bueno, ¿verdad? Decíamos en esta mañana que Dios está de nuestra parte. Y posiblemente, mire, por todas las opresiones que no eran teóricas, había una tremenda presión de parte de las naciones contra ellos. El pueblo de Israel había llegado al punto de despreciarlas. Hasta cierto grado se habían vuelto racistas.
Ahora estaban solo enfocados en su propio bien. Y los demás, para ellos, se habían vuelto la escoria, la basura del mundo. Mire que se cuenta en la manera como ellos trataban este asunto. Se cuenta que cuando ellos salían de viaje y regresaban a Israel, dice que antes de entrar a Israel, ellos se sacudían tanto su calzado como también su ropa, para no traer polvo gentil a su tierra. No podían comer, dicen los historiadores, con los utensilios gentiles, y tampoco podían entrar a la casa de los gentiles. Todo eso lo que vino a crear fue una teología errónea y egoísta, porque cuando Dios llamó a Israel, no fue para ellos ser el fin o la meta de sus propósitos salvíficos. No era. Ellos era para que fueran el medio para poder alcanzar a los demás. Porque esto es lo bonito. En el corazón de Dios y los planes de Dios siempre ha estado el salvar a la humanidad, el salvar al mundo, el salvar a las personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. En fin, de salvar a todo aquel que en él crea. De hecho, en Génesis, ¿se acuerda? Si usted se va a Génesis 12, desde el momento en que él llamó a Abraham, que era el padre de la nación de Israel, de ahí fue donde todo comenzó. El Señor fue claro con él y le dijo: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, con todo lo que iba a ser su descendencia, con todos los que iban a salir de él. Y sin embargo, en el transcurso de la historia de Israel, en lugar, mire qué triste, en lugar de ser testigos y declarar al Dios verdadero como lo encontramos allá en Deuteronomios capítulo 6, terminaron odiando a aquellos a los cuales ellos fueron llamados, por decirlo así, para salvarlos. Los terminaron odiando, se aislaron, se reservaron la verdad con ellos, la verdad que podía salvar a las demás personas. La verdad que todavía puede salvar en nuestros días. Si recuerda, con uno de los profetas que vimos eso, se recuerda de nuestro amigo Jonás. Mira qué ironía. Dios lo mandó a Nínive con un mensaje de arrepentimiento para que estas personas obviamente se arrepintieran y se pudieran salvar. Y el hombre salió enojado porque se arrepintieron. Porque los judíos odiaban la idea de que otros, aparte de ellos, alcanzaran el perdón y la salvación. Y Dios tuvo que castigar a Jonás. ¿Cómo? Mandó un pez grande, si usted es católico, fue una ballena, para que se tragara a Jonás. Pero ¿sabe algo? Fue después. Los planes de Dios se van a realizar. Mire, yo me pregunto cómo Jonás habrá salido después de estar 3 días en los jugos gástricos de este gran pez. Son cosas que yo me imagino. El hombre seguro que ha de haber salido sin cejas, sin pestañas, toda la piel blanqueada, ¿verdad? Como algunos artistas. Daba pena. Pero su mensaje tuvo efecto. A lo mejor llamó más la atención, ¿verdad? El punto es que a ellos no les gustaba que otros fueran bendecidos. Y cuando ellos pensaban en un Mesías, pensaban en un libertador propio. Mi Mesías. Nuestro Mesías. Y según ellos, mire, según los planes de ellos, era de que los demás o las demás naciones sí iban a encajar en ese plan de acuerdo a lo que Dios permitiera. Pero en la mentalidad de ellos era de que las demás naciones iban a ser parte, pero iban a estar sumisas a ellos. Claro, no sin antes que fueran castigadas.
porque se lo merecían. ¿Verdad que así somos cuando vemos el mal en otras personas? Como David, ese hombre necesita morir. Imagínense que odiaban tanto aún a su misma gente solo por el hecho de ser mezclado con otras razas, como lo vimos con los samaritanos. El nombre samaritano para ellos era un tipo de insulto. Lo vimos que lo usaron con nuestro Señor Jesús. Ahora, con la llegada de nuestro Señor, por un momento la esperanza mesiánica se vuelve a levantar, porque en el Señor Jesús vieron potencial no solamente para saciar sus necesidades físicas, pero vieron que también este hombre tenía el potencial para regir las naciones, tenía poder. ¿Por qué? Porque nunca habían visto a alguien como él y nunca lo van a ver. Pero ¿qué era lo que ocurría con ellos? Todo lo que andaban buscando era que el Señor los sacara de sus apuros. Como pastor veo mucho eso. No ustedes, de verdad que no. Pero sí he visto cómo personas solo buscan a Dios en los momentos de apuros. Y lo he visto una y otra vez, que ya después que los ha sacado de ese apuro, brillan, decía la abuela. Ahora, al oír esto, piense en usted como iglesia. Porque ellos, cuando viene el Mesías y pensaban que los venía solo a rescatar, prácticamente ya habían perdido el sentido de su existencia como nación. Ya lo habían perdido. ¿Cuál sentido? Bueno, Pablo lo dijo allá en Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 4. Dice que a ellos les pertenecía o les pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley o de la verdad. Y de ellos en la carne iba a salir el Mesías. Mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos esas cosas. Es decir, que para esto todo lo que ellos recibieron no era solo un privilegio. Esto ahora se volvía una responsabilidad. Porque no era para que todo terminara en ellos, sino para que ahora ellos se volvieran los portavoces del mensaje de Dios, del mensaje salvador de Dios. Pero al final fue tan triste que se convirtieron prácticamente en un Judas, porque ni ellos fueron bendecidos con las bendiciones del Señor y ni tampoco los demás. Se cumple lo que el Señor dijo allá en Mateo 23, cuando Él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, y ahí viene el apellido, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están tratando. Hasta ahí habían llegado. Por eso digo, mis hermanos, ojalá nosotros no entremos en ese patrón. Amén. El Señor entonces viene primero a ellos, porque ellos se han apartado de Dios, han rechazado el verdadero camino de la salvación a través del arrepentimiento y la fe en Él. Lo perdieron. Y ahora han desarrollado un sistema de obras para buscar su propia salvación. Ojo con eso, porque lo que andaban siempre buscando era su propia gloria. Yo soy salvo porque yo hice esto. No, Señor. Si somos salvos, es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y nunca se arrepintieron. Ojo también con esto. Ellos nunca se arrepintieron y rehusaron todo el tiempo en ser aquella nación misionera para lo que Dios los había llamado. Soy fuerte con esto porque creo que a veces hemos perdido esa intención, ese propósito. Tenemos algo maravilloso en nuestras manos, pero tenemos que compartirlo. Tenemos que hacerlo.
Nunca, mire, se arrepintieron. Qué triste. A pesar del intenso ministerio por 3 años de nuestro Señor Jesús, que hizo todo tipo de milagros, y aparte les explicó la verdad, o explicó la verdad del mismo autor, nadie le contaba. Él mismo se los explicó. ¿Por qué es tan triste? Porque al final, en el aposento alto, nos dice la palabra que muy apenas terminaron 120 y 500 que registra el libro de los Hechos. Después de todos aquellos, cientos y cientos de miles de personas. Sin importar, mire, que Dios a ellos les había dado la prioridad. Por eso el apóstol Pablo a nosotros como iglesia nos recuerda y nos dice: no se jacten, no se jacten. Porque si el Señor los cortó a ellos, puede cortar a cualquiera que nazca en el orgullo. Y ahora mire qué tremendo es esto, porque proféticamente Dios está enviando a Jesús, su Hijo. Está enviando a su Hijo encarnado en la persona de Jesús, y llega hasta ahí, a su lugar, a Jerusalén. Podríamos decir que lo hace como último llamado para que se conviertan. No me canso de decir esto. No sé cuánto Dios tiene siguiéndolo a usted. No sé cuánto Él anda atrás de usted. Pero el Señor hace un último intento con ellos para que se conviertan de sus malos caminos, y ellos no quisieron. Porque fríamente en esta entrada ellos están gritando Rey a Jesús. Y para el fin de semana más o menos estarían odiándolo y gritando que lo maten. Qué cambios, ¿verdad? Hablando de ser vulnerable. Mira, esto nos recuerda la parábola de los labradores malvados que encontramos en varios evangelios, pero en Marcos capítulo 12. Una historia muy conocida. El Señor se los está, esto es lo que a veces no comprendemos. El Señor les está hablando en su cara y les está dando detalle por detalle lo vil que ellos eran, lo malo que eran. ¿Cuál es la historia? Dice que un hombre plantó una viña, y la dejó a unos agricultores para que la trabajasen, y se fue lejos. Imagínense la historia, muy conocido. Era muy usual en esos tiempos, eso se hacía. Los hombres adinerados plantaban viñas, la dejaban para que alguien la trabajara. A su debido tiempo, nos dice la historia que el dueño de la viña, del negocio, mandó a su siervo a colectar la ganancia. ¿Verdad que eso es normal? Ellos estaban viviendo de la viña, todo eso está bien. Pero entonces el Señor, el dueño de la viña, mandó a un siervo y dice que lo golpearon, lo mandaron golpeado. El dueño de la viña viene y manda a otro siervo. Al otro lo mataron. Y después al otro también lo mataron. Y después mandó, dice, a más siervos, y a ellos también los mataron, refiriéndose a los profetas, a todo tipo de profeta y mensajero que Dios les enviaba, ellos lo mataban. Lo mataban. Hay formas, mis hermanos, hay maneras de nosotros matar el mensajero de Dios. Y mire qué tremendo. Llegó el tiempo entonces el dueño de la viña que dice: voy a mandar a mi hijo, posiblemente a él lo van a respetar. Y cuando lo enviaron, oiga las palabras de ellos. Dicen: este es el heredero, matémosle para que nos quedemos con la herencia. Y le mataron echándolo fuera de la viña. Más claro, no canta el famoso gallo, ¿verdad? ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Hace la pregunta el Señor, y dice que vendrá y destruirá a esos labradores asesinos y dará su viña a otros. Y esa es la tremenda transición que nosotros estamos viendo aquí, comenzando a ver en este capítulo 12 de Juan. ¿Quién entonces será ese testigo que ahora Dios va a levantar? Porque ellos no quisieron.
¿Quién es ese testigo para llevar la verdad? Me gusta que el apóstol Pablo en el libro de Hechos nos describe esa pregunta o la respuesta a esa pregunta. En el capítulo 13 de Hechos dice de que él fue a la sinagoga, habló, la gente se emocionó. Al siguiente día, dice de reposo en el versículo 44, el siguiente día de reposo dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oiga el entusiasmo. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y como no son hallados dignos de la vida eterna, he aquí nosotros nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. Nosotros, a los que quieran. ¿Sí sabe, verdad, que el Señor hace eso también? Cuando alguien ya no quiere, Él va a buscar a alguien que quiera. Lo hace una y otra vez. El versículo 47, esto no fue decisión de los apóstoles. Él dice: porque así nos ha mandado el Señor. Esto ya venía de más arriba, diciéndote: he puesto por luz a los gentiles o a las naciones. Es lo mismo. A fin, dice, de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Oiga la actitud de los gentiles. Dice que oyendo esto se regocijaban y glorificaban, no a Dios. Está diciendo glorificaban la palabra del Señor. Así la valoraban. Y creyeron, dice, todos, tremendas palabras, todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Decreto de Dios. Vea eso, mis hermanos, no solamente esta gente no quiso creer, sino que se violentaron contra los gentiles, porque ellos estaban creyendo. Ahora, Pablo, en el capítulo 16 de Hechos, oiga las palabras que le estará diciendo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. O sea, ya les di el mensaje de salvación. Ustedes no lo quieren, entonces ahora que vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿De dónde viene eso? Pablo está citando a Ezequiel. ¿Cuál era el mensaje de Ezequiel, mis amigos, mis amados? Ojalá que usted ojalá que se lo lleve. Ezequiel está diciendo de que si alguien está siendo advertido para que se arrepienta y no lo hace, ahora la condena de esa persona es por su propia voluntad. Y nadie será culpable de eso sino la misma persona. Pero esa manera de pensar de los judíos estaba bien arraigada en ellos. Incluso, mire que los judíos creyentes con los que se convertían al Señor al principio, esto les fue bien difícil aceptar a los creyentes gentiles. Lo vimos con el apóstol Pedro. En el capítulo 10 de Hechos encontramos un incidente con el apóstol Pedro. ¿Se acuerda cuando él fue a ver a Cornelio, un gentil? Uno de ¿verdad? Como dijéramos, el teoloco de la chusma. Oiga las palabras de Pedro ahí en el capítulo 10, el versículo 28. Miren la arrogancia, cómo esto se había penetrado en ellos, de no querer que otro fuese salvo. Dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Miren las palabras de introducción. Yo no debería de estar con ustedes. Hay que aclarar, mis hermanos, que esto no era una ley de Dios, no era una ley bíblica. Esta era una tradición rabínica, era algo de ellos. Dios no había dicho eso. Pero oiga las palabras de Pedro, él dice: pero ahora Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre común o inmundo. ¡Qué declaración!
ahí entramos nosotros. No que no éramos inmundos, lo éramos. Pero el Señor, aun cuando éramos bien inmundos, Él murió por nosotros. En el versículo 34 de ahí de Hechos 10, Pedro entiende cuál ha sido siempre el plan de Dios, lo que ha habido en su corazón. Ahora, dice él, sí comprendo que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Y le damos gracias a Dios por él. Si no, dice Pedro, que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, del que cree en él, del que se mueve de acuerdo a su palabra, el que se deja regir por esa palabra, el que es obediente, si lo simplificamos. Mire que eso fue tan difícil para Pedro que el Señor tuvo que mostrarle esa visión con Cornelio. Y no solamente para él, cuando Pedro regresa a dar el reporte bien emocionado de lo que estaba ocurriendo, dice que los demás estaban enojados porque Pedro había ido a convivir o había entrado en casa de gentiles. Enojados. Pedro les tuvo que explicar otra vez, dar toda la historia. Gracias a Dios, al final los judíos cristianos lograron comprender que Dios puede cambiar un corazón sin importar su nacionalidad. Podemos decir, y lo hemos vivido, que Dios puede cambiar un corazón sin importar lo podrido que esté. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Pero ellos como nación nunca comprendieron esto, a pesar que el Antiguo Testamento está lleno o habla mucho de la salvación de los gentiles. Y es lo que el apóstol Pablo cita constantemente, porque a Pablo se había llamado para ser el predicador, el mensajero exclusivo de los gentiles. Gracias a Dios por Pablo, amén. El Señor entonces viene a identificar su nuevo grupo. Si alguien no quiere, Él viene a buscar a otro. Un pueblo anda buscando para cumplir su propósito inicial, y esa es la iglesia. Porque Pablo allá a los Gálatas les dice en el capítulo 3 que ahora en Cristo ya no hay ni judío ni gentil. Y esa es la transición que vemos aquí o comenzamos a ver en este capítulo 12. Claro, ellos, todas estas personas, ni siquiera saben lo que está pasando. Es más, ni siquiera los discípulos sabían. Todo aquel recibimiento trajo confusión, porque no hace mucho lo quieren matar, pero así lo dice, mira el versículo 16, por lo menos vamos a ver que llegamos. El versículo 16, Juan lo dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas están escritas acerca de él y que se las habían hecho. Qué maravilloso tener como ancla la palabra de Dios. Y cuando el mundo se está derrumbando, nosotros podemos llegar a esa ancla y estar firmes. Esto fue lo que dice mi Dios. Esto es lo que dice mi Creador. Y no importa lo que grite la gente. Es decir, mire que cuando Jesús llega, como dijera alguien, estas personas eran ignorantes del drama que estaban participando. Pero Dios estaba en control. Juan lo admite, ni él sabía, dice, ni él sabía lo que estaba pasando. Y aun cuando Jesús dijo que necesitaba morir, ¿se acuerdan que muchas veces trataron de detenerlo? En una ocasión, cuando dijo que se tenía que ir, entraron en pánico. Y Tomás viene y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí es cuando dice ese famoso texto. Yo. No te preocupes de otra dirección. Yo soy el camino.
Y todavía, mire, después de que resucita el Señor, si usted se va a Hechos 1, ellos están confusos todavía. Y como que otra oportunidad o una, los discípulos voy a tratar una vez más. Y le dicen, Señor, ¿vas a establecer el reino ahora? Todavía no entendían. Pero cuando fue glorificado el Señor Jesús, Él viene y los vuelve otra vez a llevar a las Escrituras. Los lleva al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en el camino de Maús? Les empezó y les dijo que no era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y entrara en su gloria. Pero fue entonces hasta cuando llegó el Espíritu Santo que entonces ellos entendieron que todas estas cosas estaban escritas de Él. Quiere decir, mis hermanos, que de alguna manera los discípulos se estaban dejando llevar por la multitud, por la corriente de la multitud, y pensaron que en ese momento todo se iba a cumplir. Pero por el momento, dijo alguien, toda esta semana van a pasar bien confusos. Y lo vamos a ver en el desarrollo de la historia. Mire que el versículo 17 y 18 vemos la multitud entusiasmada, están llenos de curiosidad, no están ahí porque les interese la palabra o la teología del Señor. No, ellos están interesados por lo que Él le hizo a Lázaro. Es tan tremendo que son ellos los que están tan emocionados que ellos ahora andan testificando de lo que hizo Jesús y le andaban contando a todos. Ellos mismos se habían vuelto los portavoces. Pero ¿qué es lo que ocurría ahí? Simplemente a estas personas les fascina o les fascinaba lo sobrenatural. Alguien dijo, estos son los buscadores de emociones. ¿Por qué? Porque ese lunes le están echando porras a Jesús. Y ya para el viernes le van a estar echando porras a Barrabás. Buscadores de emociones. Pero como todos están ahí exaltando al Señor, nuestros amigos los fariseos no están contentos y dicen, ya ven, cómo no consiguen nada. Si fuera mi niña menor, dijera, enojados porque las cosas no están saliendo de acuerdo a lo que ellos han tratado. Mira que eso de que ya ven que no consiguen nada, la implicación es de que ellos han estado atrás de Jesús y han querido detenerlo y hasta el momento nada les ha resultado. Porque en esta última semana y antes de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo prácticamente está haciendo lo que Él quiere. Siempre lo ha hecho, nomás que ellos no se habían dado cuenta. El lunes llegó, fue recibido como rey, lo exaltaron, lo glorificaron y Él los dejó. El martes entró al templo de ellos, a lo más sagrado, y los echó fuera de la casa de su padre. El miércoles él siguió enseñando y nadie lo detenía. ¿Se acuerda que los hombres dijeron, ¿será que ahora ya lo aceptaron? Pero todo eso va aumentando su odio y van a llegar a la resolución de que como no lo pueden detener, hay que entonces callarlo a como dé lugar. Mire de nuevo esa gran declaración al final del versículo 19. Cosas que ni siquiera saben lo que están diciendo. Él dice, miren cómo el mundo se va tras él. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra el gran impacto superficial que las personas pueden experimentar con Cristo. Vuelvo a repetir eso. El gran impacto superficial que las personas pueden experimentar con Cristo. Ojo, eso no es salvación. Pero esto es lo que nos está mostrando. ¿Quiénes son estas personas? Estos son personas buscadores de experiencias y milagros. Y eso nos vuelve otra vez a señalar
del gran alcance que tiene la fe vacía. No es la fe que perdura, la fe que salva. Una fe vacía. ¿De dónde viene esa fe vacía? De la que menciona Santiago, la fe muerta. Y eso es lo que nos vuelve a señalar. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo este lunes ellos gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero solo unos cuantos días después, y en el capítulo 19, se acuerda que el gobernador Pilato les estará diciendo, he aquí vuestro rey. ¿Y qué es lo que ellos, los sacerdotes, van a estar gritando con todo el pueblo? Fuera con ese, crucifíquenle. Buscadores de emociones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Ellos en toda su trayectoria han rechazado al Señor Jesús. Y ahora el rechazo final sería al rechazar a su propio Hijo, al Mesías. Y con eso literalmente ellos vienen y sellan su sentencia. Vamos a estar viendo que ese no ha sido el deseo de nuestro Señor Jesús. El deseo ha sido de salvar a las personas, de que no se condenen. El deseo de Él ha sido siempre de que nadie perezca, sino de que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pero como dije, estos patrones nos ayudan a ver dónde nosotros estamos. No quiero ser tan tajante, pero si usted ha seguido un patrón de siempre andar rechazando al Señor, piense qué más lo puede hacer cambiar. Porque ya el Señor ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ya no hay necesidad de nada más. Tenemos la palabra y tenemos su Espíritu Santo. ¿Qué es entonces lo que resta? Nosotros, o usted, lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué usted va a hacer? Se lo tiene que contestar al Señor. Vamos a orar, mis hermanos.